El invierno en Madrid puede ser despiadado, especialmente en las noches de enero cuando el viento helado se cuela por las calles del barrio de Lavapiés. Aquella noche, mientras conducía mi Mercedes clase E por la calle Toledo después de una extenuante reunión en mi empresa de construcción, el reloj del salpicadero marcaba las 22:30. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos bares tradicionales mantenían sus luces encendidas, y el ocasional transeúnte se apresuraba hacia el calor de su hogar. No era mi ruta habitual hacia mi casa en La Moraleja, pero las obras en la M30 me habían obligado a tomar este desvío por el centro histórico. El GPS me sugería girar por una callejuela cuando algo captó mi atención. En la entrada de un callejón junto a la iglesia de San Cayetano, una pequeña figura se movía en las sombras. Al principio pensé en seguir mi camino. Madrid, como cualquier gran ciudad, tiene sus zonas complicadas, y uno aprende a no detenerse sin motivo. Pero algo me hizo reducir la velocidad. Bajo la tenue luz de una farola antigua, distinguí a una niña. No tendría más de 8 años, y sostenía en sus pequeñas manos un ramo de claveles marchitos. Su chaqueta, demasiado grande para su cuerpo menudo, estaba remendada en varios lugares, y sus zapatos deportivos, que alguna vez fueron blancos, mostraban agujeros en las suelas. Aparqué el coche, ignorando la señal de prohibido estacionar. La niña me miró sin la típica expresión mendicante que había visto tantas veces en el metro o en los semáforos. Sus ojos oscuros mostraban una determinación impropia de su edad, aunque no podían ocultar del todo el miedo y la desesperación. ¿Quiere flores, señor?, me preguntó con una voz suave pero firme, con ese acento madrileño característico de los barrios populares. Son solo 2 euros el ramo. Me acerqué con cautela, no queriendo asustarla. De cerca, pude ver que su pelo negro estaba recogido en una coleta despeinada, y que sus mejillas, aunque sucias, mostraban un tono rojizo por el frío. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, mientras sacaba mi cartera. María, señor. María Gómez Ruiz. Su respuesta formal, como si estuviera en la escuela, me sacó una sonrisa involuntaria. ¿Y qué haces aquí tan tarde, María? ¿No deberías estar en casa? Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque luchó por contenerlas. Mi padre está muy malo, señor. No tenemos para las medicinas, y en la farmacia ya no nos fían. Llevo toda la tarde intentando vender estas flores, pero casi nadie se para. Su voz se quebró, y pude ver cómo temblaba, no sé si por el frío o por el esfuerzo de mantener la compostura. Me quité el abrigo y se lo puse sobre los hombros, mientras ella me miraba con sorpresa. ¿Dónde vives, María? Aquí cerca, en la calle Amparo, respondió, señalando hacia el interior del barrio. En el número 23, pero no puedo dejar de vender las flores. Necesitamos el dinero. 20 años dirigiendo una empresa constructora me habían enseñado a ser cauteloso, a no confiar fácilmente en las historias tristes. Pero había algo en la dignidad de esta niña, en su manera de enfrentar la adversidad, que atravesó todas mis defensas. Te propongo algo, le dije, agachándome para estar a su altura. Vamos a ver a tu padre. Si necesita ayuda, veremos qué podemos hacer. ¿Te parece bien? María dudó por un momento, como si evaluara la situación con una madurez impropia de su edad. Finalmente, asintió y recogió una pequeña mochila gastada que tenía escondida tras unos cartones. El camino hasta su casa fue corto pero revelador. María me contó, mientras caminábamos por las estrechas calles empedradas, que su padre era carpintero. El mejor de Madrid, afirmó con orgullo. Antes teníamos un taller en Carabanchel, pero cuando enfermó tuvimos que venderlo todo. Ahora solo nos queda la caja de herramientas que era de mi abuelo. El edificio donde vivían era uno de esos inmuebles antiguos del Madrid castizo, con un patio interior y escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. Subimos hasta el 3er piso, y María abrió una puerta que apenas se mantenía en sus goznes. El olor a humedad y enfermedad me golpeó apenas entramos. La vivienda era pequeña, apenas un estudio con una cocina minúscula y un baño que se adivinaba al fondo. En un colchón en el suelo, cubierto con mantas gastadas, yacía un hombre que no aparentaba más de 40 años, aunque su rostro demacrado y su respiración trabajosa lo hacían parecer mucho mayor. «Papá», llamó María, corriendo hacia él.
He traído a alguien que quiere ayudarnos. El hombre intentó incorporarse, pero un ataque de tos se lo impidió. Me acerqué y pude ver que ardía en fiebre. Antonio Gómez se presentó con voz débil cuando la tos le dio una tregua. Perdone el estado de la casa, señor. Carlos Martínez, me presenté, notando cómo las paredes desnudas mostraban manchas de humedad, y cómo los pocos muebles que quedaban parecían a punto de desmoronarse. En un rincón, sin embargo, destacaba una caja de herramientas bien cuidada, como una reliquia de tiempos mejores. La situación era más grave de lo que había imaginado. Antonio necesitaba atención médica urgente, y este lugar era completamente inadecuado para su recuperación. María se movía por la pequeña vivienda con la eficiencia de quien lleva demasiado tiempo cuidando de un adulto. Preparó un paño húmedo para la frente de su padre, le ofreció agua, acomodó las almohadas. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Saqué mi teléfono y llamé a mi médico personal, el doctor Velasco. Ricardo, necesito un favor urgente. ¿Puedes venir a la calle Amparo, 23, tercero derecha? Es una emergencia. Mientras esperábamos, María me contó más sobre su situación. Su madre había fallecido 3 años atrás en un accidente de tráfico, y desde entonces habían sido solo ellos dos. Antonio había mantenido el taller de carpintería a flote hasta que una enfermedad respiratoria, agravada por el polvo de la madera y las condiciones de trabajo, lo había dejado postrado. Los ahorros se habían agotado rápidamente, y María había dejado la escuela hace 2 meses para cuidar de su padre y buscar alguna forma de conseguir dinero. El doctor Velasco llegó en menos de media hora, con su maletín negro y una expresión de sorpresa al ver el entorno. Después de examinar a Antonio, me llevó aparte. Tiene una neumonía grave, Carlos. Necesita antibióticos, pero sobre todo necesita salir de aquí. La humedad y el frío están empeorando su condición. Mi mente ya había tomado una decisión antes de que Ricardo terminara de hablar. Me volví hacia María y Antonio. Voy a llevarlos a mi casa, anuncié. Tengo espacio de sobra, y allí podremos cuidar adecuadamente de Antonio. Señor Martínez, no podemos aceptar. Comenzó Antonio, pero otro ataque de tos lo interrumpió. Papá, intervino María, con una madurez que me dejó sin palabras, necesitas ayuda. Y yo ya no puedo cuidarte sola. Vi las lágrimas en los ojos de Antonio, el peso de la impotencia y el orgullo herido luchando contra la necesidad desesperada de proteger a su hija. Finalmente, asintió. Entre Ricardo y yo ayudamos a Antonio a levantarse. María recogió rápidamente algunas pertenencias en una pequeña maleta desgastada, algo de ropa, documentos, y por supuesto, la caja de herramientas de carpintero. Mientras bajábamos las escaleras, pude ver cómo los vecinos se asomaban discretamente, algunos con genuina preocupación en sus rostros. La señora del primero, una anciana con delantal, salió al rellano. ¿Se llevan a Antonio?, preguntó con preocupación. Sí, señora Carmela, respondió María. Este señor nos va a ayudar. La anciana me miró de arriba abajo, evaluándome con la sabiduría que dan los años. Cuídelos bien, me dijo. Son buena gente. Antonio solía arreglarme los muebles sin cobrarme, y esta niña vale su peso en oro. El contraste entre mi Mercedes y sus ropas gastadas era notable, pero en ese momento parecía lo menos importante. Ricardo nos siguió en su coche, y durante todo el trayecto hasta La Moraleja, María no soltó la mano de su padre, quien había caído en un sueño inquieto en el asiento trasero. Las calles de Madrid pasaban ante nosotros como un caleidoscopio de luces y sombras. Dejamos atrás el bullicio del centro, los barrios populares, y nos adentramos en las zonas residenciales del norte. María miraba por la ventana con asombro mientras subíamos por la avenida arbolada que llevaba a mi casa. ¿Vive usted aquí?, preguntó con los ojos muy abiertos cuando entramos por el portón eléctrico de mi propiedad. Sí, respondí, notando por primera vez lo grande y vacía que parecía mi mansión. Y ahora ustedes también, al menos hasta que tu padre se recupere. Carmen, mi ama de llaves, nos esperaba en la puerta. Le había llamado durante el trayecto, y aunque su voz por teléfono había denotado sorpresa y quizás algo de desaprobación, su rostro ahora solo mostraba eficiencia y compasión.
He preparado la habitación de invitados de la planta baja, anunció mientras dirigía a Ricardo y a mí, que llevábamos a Antonio medio inconsciente. Y he puesto sábanas limpias en el cuarto contiguo para la niña. María seguía nuestros movimientos con una mezcla de preocupación y asombro, sin soltar su pequeña maleta y la caja de herramientas de su padre. Sus ojos recorrían las paredes decoradas con cuadros, los suelos de mármol, las lámparas de cristal, como si hubiera entrado en un mundo de cuento. Acostamos a Antonio en una cama grande y cómoda, mientras Ricardo preparaba una inyección de antibióticos y conectaba un suero. Carmen había traído toallas limpias y un pijama nuevo. María, llamé suavemente a la niña, que se había quedado en un rincón de la habitación. ¿Por qué no vas con Carmen? Ella te mostrará tu cuarto y podrás darte un baño caliente mientras cuidamos de tu padre. Por un momento, el miedo cruzó su rostro ante la idea de separarse de Antonio, pero Carmen, con ese instinto maternal que siempre me había maravillado, se acercó a ella con una sonrisa cálida. Ven, pequeña. Tu padre está en buenas manos, y apuesto a que tienes hambre. ¿Te gustan los huevos revueltos? Porque tengo una receta especial que no vas a poder resistir. Aquella primera noche en mi casa fue un torbellino de actividad. Mientras el doctor Velasco atendía a Antonio, Carmen se había llevado a María a la cocina. Desde el pasillo, podía escuchar la voz suave de mi ama de llaves mezclada con las preguntas tímidas de la niña. El aroma a chocolate caliente y pan tostado comenzaba a inundar la casa. Carlos, me llamó Ricardo después de terminar con su paciente. He dejado instrucciones detalladas con Carmen. La neumonía es grave, pero tratable. Lo que me preocupa es la enfermedad pulmonar crónica subyacente. Años de trabajo con polvo de madera sin protección adecuada han dañado sus pulmones. Me senté en uno de los sillones de cuero del salón, procesando la información. Ricardo continuó, necesitará medicación regular, buena alimentación, y sobre todo, un ambiente limpio y libre de humedad. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Carlos? Era una pregunta válida. A mis 45 años, me había forjado una reputación como empresario pragmático y cauteloso. Mis empleados me respetaban, pero también me temían un poco. Era conocido por tomar decisiones basadas en números y análisis, no en impulsos emocionales. Y aquí estaba, acogiendo a dos desconocidos en mi casa. La verdad es que no lo sé, Ricardo, admití. Pero tampoco podía dejarlos en esa situación. Ricardo asintió, comprensivo. Nos conocíamos desde la universidad, y probablemente era la única persona que había visto más allá de mi fachada de empresario exitoso. Te dejaré la medicación para esta noche. Mañana enviaré a alguien de la farmacia con todo lo necesario. Y vendré a revisarlo en un par de días. Después de que Ricardo se marchara, me dirigí a la cocina. La escena que encontré me dejó paralizado en la puerta. María, con el pelo todavía húmedo del baño y vestida con un pijama nuevo que le quedaba algo grande, estaba sentada en la isla de la cocina. Carmen le había preparado un festín improvisado, huevos revueltos, pan tostado, chocolate caliente y algunas galletas. La niña comía con educación, pero se notaba que estaba famélica. Señor Martínez, dijo al verme, intentando levantarse, pero Carmen le puso una mano suave en el hombro. Come tranquila, pequeña, le dijo mi ama de llaves, y luego se giró hacia mí. Le he preparado también algo ligero para usted, señor. Ha sido una noche larga. Me senté frente a María, observando cómo sus ojos recorrían la cocina moderna con una mezcla de asombro y timidez. Era una cocina profesional, con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de granito, pero raramente la usábamos. Normalmente, Carmen preparaba mis comidas y cenaba sola en su apartamento anexo a la casa. ¿Cómo está mi papá?, preguntó María, dejando la taza de chocolate sobre el platillo con cuidado. Está descansando, respondí. El doctor le ha dado medicina para la fiebre y para ayudarlo a respirar mejor. Mañana se sentirá mejor. María asintió, y por primera vez desde que la conocí, pareció relajarse un poco. El agotamiento de las últimas semanas, quizás meses, comenzaba a hacerse visible en su pequeño rostro. Señor Martínez. Puedes llamarme Carlos, la interrumpí suavemente. Carlos, corrigió ella, sonrojándose ligeramente. Gracias por ayudarnos.
cuando mi papá se mejore, encontraré la forma de pagarle todo esto. Sé hacer muchas cosas. Puedo limpiar, ayudar en la cocina, cuidar el jardín. Carmen, que estaba ordenando la cocina, se detuvo en seco. Vi cómo se limpiaba discretamente una lágrima con el delantal. María, dije, inclinándome hacia adelante, lo único que tienes que hacer es descansar y cuidar de tu padre. ¿Hace cuánto que no vas a la escuela? La niña bajó la mirada hacia su taza vacía. 2 meses, murmuró. La directora, doña Pilar, fue muy comprensiva. Me dejaba llevarme los deberes a casa, pero cada vez era más difícil mantener el ritmo. ¿Y tus amigos? ¿Tus compañeros de clase? Lucía y Ana a veces vienen a verme. Me traen los apuntes y me cuentan las cosas del cole. Pero últimamente, no quería que vieran dónde vivíamos. El orgullo y la vergüenza en su voz me recordaron a mi propia infancia. Yo también había conocido la pobreza, aunque pocos lo sabían. Mi padre había sido obrero en una fábrica, y mi madre limpiaba casas. Había estudiado gracias a becas y trabajos a tiempo parcial. La diferencia era que yo había tenido a mis 2 padres apoyándome, mientras que María había tenido que convertirse en adulta demasiado pronto. Mañana llamaré a tu escuela, decidí. Hablaré con la directora y organizaremos todo para que puedas volver cuando estés lista. Mientras tanto, podemos conseguir un profesor particular que te ayude a ponerte al día. Los ojos de María se iluminaron por un momento, pero luego la preocupación volvió a su rostro. Pero, ¿quién cuidará de papá? Para eso estamos Carmen y yo, intervino mi ama de llaves, que había terminado de limpiar y se había acercado a nosotros. Tu padre estará bien atendido, y tú podrás concentrarte en tus estudios. María miró a Carmen con una mezcla de esperanza y duda. Mi ama de llaves, que llevaba conmigo más de 15 años, era una mujer práctica y eficiente, pero en ese momento su rostro mostraba una calidez maternal que nunca le había visto. Y ahora, señorita, continuó Carmen, es hora de dormir. Ha sido un día muy largo. Acompañé a María hasta la habitación contigua a la de su padre. Era una habitación espaciosa, con una cama grande y ventanas que daban al jardín. Carmen había dejado ropa limpia en el armario y había colocado un pequeño velador junto a la cama. Si necesitas cualquier cosa durante la noche, mi habitación está al final del pasillo, le dije. Y Carmen vive en el apartamento junto al garaje. María asintió, sentada en el borde de la cama. Parecía muy pequeña en esa habitación tan grande. ¿Puedo ver a mi papá antes de dormir? La llevé a la habitación de Antonio. El hombre dormía profundamente, su respiración más regular gracias a los medicamentos. María se acercó de puntillas y le dio un beso en la frente. Buenas noches, papá, susurró. De vuelta en su habitación, María se metió en la cama. Carmen había aparecido con un vaso de agua y una pequeña luz de noche. Por si te despiertas y el lugar te parece extraño, explicó mi ama de llaves, conectando la lucecita. Cuando nos disponíamos a salir, la voz de María nos detuvo. ¿Pueden dejar la puerta entreabierta? Claro que sí, cariño, respondió Carmen. Una vez en el pasillo, Carmen me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Qué vamos a hacer con ellos, señor? Por ahora, ayudarlos a recuperarse, respondí. El resto, ya lo iremos viendo. Carmen asintió, pero antes de dirigirse a su apartamento, añadió, hace mucho que esta casa necesitaba algo de vida, señor. Me quedé un rato en mi despacho, intentando procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Sobre mi escritorio se acumulaban documentos que requerían mi atención, contratos, presupuestos, informes financieros. Mi empresa, Construcciones Martínez, estaba en medio de varios proyectos importantes. Tenía reuniones programadas, decisiones que tomar, una agenda completamente estructurada. Y sin embargo, por primera vez en años, esos papeles me parecían menos importantes que el sonido de pasos suaves en el pasillo, el murmullo de voces en la cocina, la presencia de otras personas en mi casa. Cerca de la medianoche, hice una última ronda. Antonio seguía durmiendo tranquilo, el monitor de signos vitales que Ricardo había dejado mostraba constantes estables. En la habitación contigua, María también dormía,
acurrucada bajo las mantas con una expresión de paz que contrastaba con la determinación que había mostrado en la calle. Al día siguiente, la realidad de mi decisión comenzó a tomar forma. Llamé a mi secretaria para reorganizar mi agenda y poder trabajar desde casa los próximos días. Luego contacté con la escuela de María, el colegio Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Salamanca. La directora, doña Pilar, resultó ser una mujer comprensiva que se alegró de tener noticias de María. Es una niña brillante, me dijo por teléfono. Siempre entre las mejores de su clase. Cuando comenzó a faltar, intentamos ayudar todo lo posible, pero la situación era muy complicada. ¿Dice usted que ahora están en mejores condiciones? Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles pero dejando claro que María y su padre estaban ahora bajo mi cuidado y que queríamos organizar su regreso a la escuela. Necesitará algo de tiempo para ponerse al día, comentó la directora. Pero conozco a María. Con el apoyo adecuado, se recuperará rápidamente. Mientras hablaba con la directora, Carmen había preparado el desayuno. El aroma a café recién hecho y tostada se mezclaba con el sonido de cubiertos y platos. María ya estaba en la cocina, vestida con ropa nueva que Carmen había conseguido temprano en la mañana. Buenos días, saludó tímidamente cuando entré en la cocina. Buenos días, María. ¿Has dormido bien? La niña asintió, aunque noté que miraba constantemente hacia el pasillo que llevaba a la habitación de su padre. Tu padre sigue descansando, le informé. El doctor vendrá a verlo más tarde. ¿Te gustaría que después fuéramos a buscar tus cosas a casa? Libros, juguetes, lo que quieras traer. Sus ojos se iluminaron. ¿Podríamos traer también las fotos? Hay una de mamá que... Su voz se apagó, pero asentí rápidamente. Por supuesto. Traeremos todo lo que quieras. El timbre de la puerta sonó, y Carmen fue a abrir. Era un repartidor de la farmacia con los medicamentos que Ricardo había recetado. Mientras Carmen organizaba las medicinas en la cocina, explicando cuidadosamente los horarios y las dosis, yo observaba a María. La niña prestaba atención a cada detalle, como si quisiera memorizar toda la información. No te preocupes, le dije. Carmen y yo nos encargaremos de las medicinas. Tú solo concéntrate en descansar y recuperar fuerzas. Más tarde esa mañana, mientras María estaba con su padre, tuve una conversación importante con Carmen. Señor, comenzó ella, he estado pensando. La habitación azul del segundo piso tiene mejor luz y más espacio. Podríamos acondicionarla para María cuando el señor Antonio esté mejor. Está junto a la biblioteca, y he notado que la niña mira los libros con interés. Es una buena idea, asentí. ¿Qué más necesitamos? Ropa, por supuesto. Lo que le he conseguido esta mañana es temporal. También necesitará útiles escolares, algunos juguetes. Y el señor Antonio necesitará ropa también. He encontrado algunos pijamas viejos suyos, señor, pero necesitará su propia ropa cuando se recupere. Encárgate de todo, le dije. Y Carmen, gracias. Sé que esto es más de lo que acordamos cuando empezaste a trabajar aquí. Carmen me miró con una mezcla de reproche y afecto. Señor, llevo 15 años viéndolo vivir solo en esta casa tan grande. Quizás sea el momento de que haya más vida aquí. El doctor Velasco llegó a media mañana para revisar a Antonio. Esta vez, el carpintero estaba más lúcido y pudo mantener una conversación coherente. La fiebre ha bajado, informó Ricardo. Y la respiración está mejorando. Pero necesitará tiempo y cuidados. Mucho reposo, buena alimentación, y nada de esfuerzos. Doctor, interrumpió Antonio con voz débil, necesito saber cuándo podré volver a trabajar. No puedo abusar de la generosidad del señor Martínez. Por ahora, concéntrese en recuperarse, respondí antes de que Ricardo pudiera hacerlo. El resto puede esperar. Esa tarde, tal como había prometido, llevé a María a su antigua casa para recoger sus pertenencias. El contraste entre el edificio húmedo y deteriorado y mi casa en La Moraleja era doloroso. María se movía por el pequeño espacio con eficiencia, recogiendo libros, algunos juguetes, ropa y sobre todo, fotografías. Se detuvo frente a una en particular, una mujer joven y hermosa,
con el mismo pelo negro que María, sonreía a la cámara mientras sostenía a una niña pequeña en brazos. «Es mamá», dijo simplemente, y con cuidado guardó la foto en su mochila. Mientras María recogía sus cosas, varios vecinos se acercaron a preguntar por Antonio. La señora Carmela, la anciana del primero, subió con una bolsa de magdalenas caseras para la niña. «Cuídelos bien», me repitió. «Son buena gente, de la que ya no queda». Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero notable en nuestra vida cotidiana. La mansión, que antes parecía un museo frío y silencioso, comenzó a cobrar vida con los pequeños cambios que María y Antonio traían consigo. Antonio mejoraba día a día gracias a los cuidados médicos y la atención constante. Su tos persistía, pero ya no era tan severa, y el color había vuelto a sus mejillas. El doctor Velasco, en sus visitas semanales, siempre traía buenas noticias sobre su progreso. «Es increíble lo que pueden hacer un ambiente limpio y una buena alimentación», comentó durante una de sus visitas. «Los pulmones nunca volverán a estar como antes, pero con los cuidados adecuados, podrá llevar una vida bastante normal». María, por su parte, había florecido de manera sorprendente. Después de la primera semana, cuando estuvo segura de que su padre estaba verdaderamente mejorando, comenzó a mostrar más de su verdadera personalidad. Era una niña brillante y curiosa, con una sed de conocimiento que me recordaba a mí mismo a su edad. La biblioteca de la casa se convirtió en su lugar favorito. Era una habitación espaciosa, con estanterías del suelo al techo llenas de libros que había ido coleccionando a lo largo de los años. Muchos de ellos apenas habían sido abiertos, pero María los trataba como tesoros. «¿Puedo leer este?», preguntaba cada vez que encontraba un nuevo libro que le llamaba la atención. Pronto establecimos una rutina. Después de hacer sus deberes escolares, podía pasar una hora en la biblioteca, explorando los mundos que contenían aquellos volúmenes. El profesor particular que contraté, don Manuel, estaba impresionado con su capacidad de aprendizaje. «Es excepcional», me dijo un día después de su clase. «No solo está poniéndose al día rápidamente, sino que muestra una comprensión que va más allá de su edad». Carmen también había cambiado. Mi eficiente ama de llaves, que siempre había mantenido una distancia profesional, ahora tarareaba mientras cocinaba y pasaba tiempo extra enseñando a María recetas tradicionales españolas. «La niña tiene buena mano para la cocina», me dijo un día mientras preparaban galletas juntas. «Y necesita aprender estas cosas. Una mujer debe saber cocinar, aunque estudie una carrera». Antonio observaba todos estos cambios desde su habitación, que gradualmente se había convertido en un espacio más personal. Las paredes, antes desnudas, ahora mostraban fotografías familiares y algunos dibujos que María había hecho. En una esquina, su caja de herramientas descansaba como un recordatorio de su oficio. Un día, cuando ya podía sentarse en el sillón junto a la ventana por periodos más largos, me confesó sus preocupaciones. «Señor Martínez». «Carlos», le corregí por enésima vez. Carlos sonrió débilmente. «No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Pero también me preocupa el futuro. No puedo depender de su caridad para siempre». Me senté frente a él, observando cómo la luz de la tarde dibujaba sombras en su rostro todavía demacrado pero mucho más saludable que cuando lo conocí. «Antonio, ¿alguna vez has pensado en tener tu propio taller de nuevo?». Sus ojos se iluminaron por un momento, pero luego la duda los nubló. «Sería mi sueño, pero los bancos no dan préstamos a alguien en mi situación, y después de vender todas las máquinas para pagar las medicinas». «Tengo una propuesta para ti», le interrumpí. «Mi empresa está creciendo, y necesitamos un taller de carpintería para proyectos especiales. Muebles a medida, acabados personalizados. ¿Qué te parecería dirigirlo?». Antonio me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Pero mi salud?». «El taller tendría todas las medidas de seguridad necesarias. Sistemas de ventilación industrial, equipos de protección personal. Todo según la normativa más estricta. Y podrías formar un equipo, trabajar a tu ritmo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué hace todo esto por nosotros?». Me tomé un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. «¿Sabes? Cuando era niño, mi padre trabajaba en una fábrica.
Un día, tuvo un accidente. No fue grave, pero no pudo trabajar durante meses. Si no hubiera sido por la ayuda de algunas personas, mi familia no habría sobrevivido. Nunca olvidé eso. En ese momento, María entró en la habitación con sus libros de matemáticas. Se detuvo al ver las lágrimas en el rostro de su padre. «Papá, ¿estás bien?» Antonio abrió los brazos y María corrió a abrazarlo. «Estoy mejor que bien, mi niña. Carlos me ha hecho una propuesta muy especial». Mientras les explicaba los detalles del plan, vi cómo los ojos de María brillaban con esperanza y orgullo. «Papá podrá volver a hacer muebles», exclamó emocionada. «Sí, pero primero tiene que recuperarse del todo», recordé. «Y tú tienes que terminar esos ejercicios de matemáticas». María asintió seriamente y se instaló en la pequeña mesa que habíamos puesto en la habitación para que pudiera estudiar cerca de su padre. A veces la encontraba dormida allí, con la cabeza apoyada en los libros, y Antonio la miraba con una mezcla de amor y culpa. «No debería haber tenido que crecer tan rápido», me dijo una noche, después de que Carmen la llevara a su cama. «Desde que su madre murió, y luego cuando me enfermé, ha tenido que ser tanto la hija como la cuidadora. Ahora puede volver a ser solo una niña», respondí. «Y tú puedes concentrarte en mejorarte». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia de María y Antonio había traído cambios sutiles pero profundos a la casa. Las comidas, que antes eran eventos solitarios y rápidos, ahora eran momentos de conversación y risas. Los fines de semana, que solía pasar trabajando en mi despacho, ahora incluían partidas de juegos de mesa en el salón o sesiones de lectura en la biblioteca. Carmen había tomado la costumbre de hornear galletas los domingos, llenando la casa con aromas dulces que atraían a María desde cualquier rincón donde estuviera estudiando. «Las galletas calientes son buenas para el alma», decía mi ama de llaves, y nadie se atrevía a discutir con ella. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi despacho, escuché risas provenientes del jardín. Me asomé a la ventana y vi a María corriendo entre los rosales con un libro en la mano, mientras Carmen la perseguía con un delantal. «Jovencita, tienes que terminar tus deberes antes de jugar», gritaba Carmen, aunque su voz denotaba más diversión que enfado. «Pero ya los terminé», respondía María, esquivando hábilmente los arbustos. «Don Manuel puede confirmarlo». Me encontré sonriendo ante la escena. ¿Cuándo fue la última vez que había habido tanta vida en este jardín? Los rosales, que Carmen mantenía impecables pero que nadie realmente apreciaba, ahora eran el escenario de juegos y risas. La noticia llegó un martes por la mañana, mientras desayunábamos todos juntos en la terraza. Era una costumbre que habíamos adoptado desde que Antonio podía moverse con más libertad por la casa. El sol de primavera calentaba suavemente, y Carmen acababa de servir café para los adultos y chocolate caliente para María. «Señor», interrumpió mi secretaria por el teléfono, «ha surgido un problema con el proyecto de Barcelona. Los inversores alemanes insisten en una reunión presencial en Berlín la próxima semana». Mi primera reacción fue rechazar el viaje. En los últimos 3 meses, había reorganizado mi vida alrededor de nuestra nueva rutina familiar. Trabajaba principalmente desde casa, asistiendo solo a las reuniones más importantes en la oficina. Pero este proyecto era crucial para la empresa. Representaba la posibilidad de expandirnos internacionalmente. «¿Cuánto tiempo sería?», pregunté, notando cómo María dejaba de comer sus churros para escuchar la conversación. «Una semana como mínimo, señor. Quieren revisar todos los detalles del proyecto y visitar algunas de nuestras obras en España antes de tomar una decisión final». Después de colgar, me encontré con 3 pares de ojos que me miraban expectantes. «Tengo que viajar a Berlín», anuncié, intentando sonar casual. «Será solo una semana». María bajó la mirada hacia su taza de chocolate, mientras Antonio asentía comprensivamente. Carmen fue la primera en hablar. «No se preocupe, señor. Nos ocuparemos de todo aquí». «Lo sé, Carmen», respondí, y luego me dirigí a María. «¿Qué te parece si configuramos el iPad para hacer videollamadas todos los días? Así podrás contarme cómo van tus clases con don Manuel». La niña asintió, aunque sin mucho entusiasmo. Durante los últimos meses,
Se había acostumbrado a nuestras conversaciones nocturnas en la biblioteca, donde repasábamos sus deberes y hablábamos de los libros que estaba leyendo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi secretaria organizaba reuniones y vuelos, mientras yo me aseguraba de que todo estuviera en orden en casa. Preparé instrucciones detalladas sobre las medicinas de Antonio, aunque sabía que Carmen las conocía de memoria. También coordiné con don Manuel para que continuara con las clases de María según lo programado. La noche antes del viaje, mientras hacía la maleta, María apareció en la puerta de mi habitación. ¿Puedo pasar? Claro que sí, respondí, doblando una camisa. ¿Me ayudas a elegir una corbata para la reunión importante? Se acercó al armario donde guardaba las corbatas y comenzó a examinarlas con seriedad. La azul con rayas plateadas, decidió después de un momento. Papá dice que el azul transmite confianza. Tu padre es un hombre sabio, sonreí, guardando la corbata elegida. ¿Cómo está? Mejor. Hoy estuvo casi toda la tarde sentado en el taller pequeño que le preparaste, revisando sus herramientas y haciendo bocetos. María hizo una pausa antes de continuar. ¿De verdad tienes que irte? Me senté en el borde de la cama y la invité a sentarse a mi lado. Es un viaje importante para la empresa. Si todo sale bien, podremos hacer más proyectos y ayudar a más personas. Como el taller que estamos preparando para tu padre. Lo sé, suspiró. Es solo que, la última vez que alguien de la familia viajó. No necesitó terminar la frase. Sabía que estaba pensando en su madre, quien había fallecido en un accidente de tráfico durante un viaje de trabajo. Te prometo que tendré mucho cuidado, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Y estaremos en contacto todos los días. Además, tengo algo especial para ti. Me levanté y saqué una caja del armario. Dentro había un cuaderno de tapa dura, elegante pero no ostentoso, con el nombre de María grabado en la portada. Es un diario, expliqué. Cuando era niño y mi padre viajaba por trabajo, mi madre me regaló uno similar. Me ayudaba a escribir lo que sentía y lo que pasaba cada día. Así, cuando él volvía, podía contarle todo con detalle. Los ojos de María se iluminaron mientras pasaba las páginas en blanco del cuaderno. ¿Puedo escribir lo que quiera? Lo que quieras. Tus pensamientos, tus sentimientos, lo que aprendas con don Manuel, las recetas que prepares con Carmen. Todo lo que quieras compartir conmigo cuando regrese. La mañana de mi partida, todos se levantaron temprano para despedirme. Carmen había preparado un desayuno especial, aunque nadie tenía mucho apetito. Antonio, que cada día se veía más fuerte, me dio un abrazo fraternal. Cuídese, Carlos. Y no se preocupe por nosotros. María estaba inusualmente callada, abrazando su nuevo diario contra el pecho. Cuando llegó el momento de marcharme, se acercó y me abrazó con fuerza. Vuelve pronto, susurró. El viaje a Berlín fue largo y las reuniones interminables. Los inversores alemanes eran meticulosos y querían revisar cada detalle del proyecto. Por las noches, en la soledad de mi habitación de hotel, realizaba las videollamadas prometidas. María me contaba sobre sus avances en la escuela, sobre los libros que estaba leyendo, y sobre los progresos de su padre. Hoy pudo bajar al jardín y caminar durante media hora sin cansarse, exclamó emocionada durante una de nuestras conversaciones. También me hablaba de sus sesiones de cocina con Carmen. Estamos aprendiendo a hacer torrijas. Carmen dice que son perfectas para la merienda, pero que hay que tener paciencia para que salgan bien. Sin embargo, notaba algo en su comportamiento, una especie de energía contenida, como si guardara un secreto que le costaba mantener. Cuando le preguntaba, solo sonreía y decía que era una sorpresa. Las videollamadas con Antonio eran igual de reveladoras. Cada día se le veía más animado, más parecido al hombre que debió ser antes de su enfermedad. Me hablaba de sus planes para el taller, de las ideas que tenía para modernizar técnicas tradicionales de carpintería. María me ha estado ayudando a diseñar algunos muebles, me contó un día. Tiene un ojo especial para los detalles. ¿Sabía que le gusta dibujar? Carmen también participaba en las llamadas, generalmente para asegurarme que todo estaba en orden y que mis preocupaciones de padre primerizo eran innecesarias.
Este comentario me hizo reflexionar. ¿Cuándo había comenzado a sentirme como un padre para María? Las negociaciones en Berlín avanzaban favorablemente, pero cada día me costaba más concentrarme en los números y los contratos. Mi mente vagaba constantemente hacia Madrid, hacia la casa que había dejado de ser un simple lugar de residencia para convertirse en un hogar. Una noche, después de una cena particularmente tediosa con los inversores, regresé a mi habitación para encontrar un mensaje de María en el iPad: no te pierdas la llamada de mañana. Tenemos una sorpresa especial. Esa noche apenas pude dormir, preguntándome qué estarían tramando. María había estado especialmente misteriosa durante nuestras últimas conversaciones, y hasta Carmen, normalmente directa y sincera, parecía estar ocultando algo. El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Finalmente, después de la última reunión, prácticamente corrí al hotel para la videollamada programada. El vuelo de regreso a Madrid parecía interminable. A pesar del éxito de las negociaciones en Berlín, mi mente estaba completamente enfocada en volver a casa. La última videollamada con María había sido extrañamente corta, y tanto ella como Carmen habían estado evitando mis preguntas sobre sus actividades durante la semana. Aterrizamos en Barajas con media hora de retraso debido a una tormenta sobre los Pirineos. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, recordé la primera noche que había encontrado a María, como el destino o la casualidad me había llevado por aquella calle del centro de Madrid. ¿Quién hubiera imaginado entonces que mi vida daría un giro tan completo? El taxi avanzaba por la M40 bajo un cielo que amenazaba lluvia. Le había dicho a Carmen que no era necesario que enviara al chofer a recogerme, aunque ahora me arrepentía. La ansiedad por llegar a casa me hacía tamborlear los dedos sobre mi maletín mientras el taxista comentaba sobre el tiempo y el tráfico. Cuando finalmente llegamos a La Moraleja, algo me pareció extraño. La casa estaba inusualmente silenciosa y las luces del primer piso estaban apagadas. Un momento de preocupación me atravesó mientras abría la puerta principal. ¿Habría pasado algo? ¿Carmen? ¿María? Antonio, llamé, dejando mi maleta en el recibidor. El silencio fue mi única respuesta. Subí las escaleras, notando que había algo diferente en el ambiente, aunque no podía precisar qué era. Al llegar al segundo piso, un aroma familiar me detuvo en seco, madera recién trabajada. Seguí el olor hasta la habitación que habíamos designado como estudio de María, junto a la biblioteca. La puerta estaba cerrada, pero podía ver luz por debajo. Cuando la abrí, me quedé sin aliento. La habitación se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio simple con un escritorio y algunas estanterías, ahora era un taller de carpintería en miniatura, perfectamente organizado y adaptado al tamaño de la habitación. Las paredes estaban decoradas con hermosas piezas de madera tallada, marcos de fotos elaborados, pequeñas esculturas, y lo que parecían ser muestras de diferentes técnicas de trabajo en madera. En el centro de la habitación, iluminado por la luz natural que entraba por las ventanas, había un escritorio que me dejó sin palabras. Era una pieza de artesanía excepcional, con incrustaciones de diferentes tipos de madera que formaban patrones geométricos en la superficie. En una esquina del escritorio, tallado con delicadeza, estaba mi nombre, Carlos Martínez. ¡Oh, sorpresa! La voz de María me sobresaltó. Ella, Antonio y Carmen habían aparecido en la puerta sin que me diera cuenta, sonriendo ante mi asombro. Pero, ¿cómo? Fue todo lo que pude articular. Antonio dio un paso adelante, apoyándose ligeramente en su bastón. Se veía más fuerte y saludable que nunca, con un brillo de orgullo en sus ojos. Todo fue idea de María, explicó. Ella notó que su escritorio estaba algo deteriorado, y pensó que sería un buen proyecto para ayudarme a recuperar el ritmo de trabajo. María corrió hacia mí y me abrazó. ¿Te gusta? Papá me enseñó cómo se hace cada cosa. Y Carmen nos ayudó a mantenerlo en secreto. Por eso estabas tan misteriosa en nuestras llamadas, sonreí, devolviéndole el abrazo. No fue fácil, intervino Carmen, con una sonrisa cómplice. Esta señorita apenas podía contener la emoción. Y organizar todo el trabajo sin hacer ruido que se pudiera escuchar en las videollamadas fue todo un desafío. Me acerqué al escritorio para examinar los detalles. La artesanía era impecable. Cada unión,
Cada acabado mostraba no solo maestría técnica sino también un cuidado y atención especiales. María diseñó el patrón de incrustaciones, explicó Antonio con orgullo. Tiene un talento natural para el diseño. Y fue ella quien insistió en usar diferentes tipos de madera para crear contraste. ¿Ves estas líneas? ¿Más claras? María señaló entusiasmada. Es arce. Y las partes más oscuras son nogal. Papá dice que cada madera tiene su propia personalidad. Me senté en la silla que acompañaba al escritorio, también evidentemente hecha a mano, y pasé los dedos por la superficie pulida. El trabajo era excepcional, digno de cualquier exposición de ebanistería de lujo. Pero esto no es todo, dijo María, prácticamente saltando de emoción. Mira los cajones. Al abrir cada cajón, descubrí que estaban perfectamente organizados y adaptados para diferentes usos, uno para documentos, otro con compartimentos para útiles de escritorio, e incluso uno especialmente diseñado para guardar el iPad y otros dispositivos electrónicos. María observó cómo trabajabas, explicó Antonio. Tomó nota de todo lo que usabas y cómo lo organizabas. Quería que el escritorio fuera no solo bonito sino también práctico. Carmen se había escabullido y regresó con una bandeja de café y pasteles. Creo que esto merece una pequeña celebración, anunció, colocando la bandeja en una mesa auxiliar que, noté ahora, también era nueva y hacía juego con el escritorio. Mientras tomábamos el café y los pasteles, observé cómo María explicaba cada detalle del proceso de creación, desde los bocetos iniciales hasta la selección de las maderas y el proceso detallado. Su entusiasmo era contagioso, y la manera en que se movía por el pequeño taller, mostrando las diferentes herramientas y explicando sus usos, revelaba cuánto había aprendido durante estas semanas. ¿Ves estas pequeñas marcas aquí?, señaló en una esquina del escritorio. Son las iniciales del abuelo. Papá siempre las pone en sus trabajos especiales, como una tradición familiar. Antonio asintió. Mi padre me enseñó todo lo que sé sobre la carpintería. Solía decir que cada pieza que hacemos lleva un poco de nuestra alma. Y ahora, gracias a María, puedo pasar ese conocimiento a la siguiente generación. La transformación de Antonio era notable. Ya no era el hombre enfermo y derrotado que había conocido aquella noche de invierno. Ahora se movía con confianza por el taller, explicando las diferentes técnicas que había empleado, mostrando con orgullo las pequeñas piezas de práctica que María había hecho bajo su tutela. El doctor Velasco vino a supervisar que no me cediera, añadió, anticipándose a mi preocupación. De hecho, fue él quien sugirió que el trabajo manual controlado podría ser beneficioso para mi recuperación. Algo sobre la importancia de mantener las articulaciones activas y la mente ocupada. Carmen, que había estado observando la escena con satisfacción, añadió, y yo me aseguré de que tomara todos sus descansos y medicinas a tiempo. Aunque debo admitir que a veces era difícil conseguir que ambos pararan de trabajar para comer. María se sonrojó. ¿Qué es que era tan emocionante? Cada día papá me enseñaba algo nuevo. ¿Sabías que hay más de 20 tipos diferentes de uniones para madera? Y cada una tiene su propio uso especial. Mientras le escuchaba hablar sobre ángulos, tipos de madera y técnicas de acabado, no pude evitar maravillarme ante cómo esta niña, que hace apenas unos meses vendía flores en la calle, había encontrado una nueva pasión que compartir con su padre. También hemos estado trabajando en otros proyectos, dijo Antonio, señalando algunos de los trabajos más pequeños expuestos en las paredes. María quiere hacer un joyero para Carmen, como agradecimiento por todas sus galletas y cuidados. Papá, protestó María. Se suponía que era un secreto. Carmen rió. No te preocupes, cariño. Fingiré sorpresa cuando me lo des. El resto de la tarde la pasamos explorando cada rincón del nuevo taller. María había organizado las herramientas siguiendo un sistema que ella misma había diseñado, con etiquetas claras y lugares específicos para cada cosa. Así es más fácil mantener todo ordenado, explicó con orgullo. Esa noche, después de la sorpresa del taller, nos reunimos para cenar en el comedor principal. Carmen había preparado un festín especial para celebrar mi regreso, paella valenciana, el plato favorito de María, y de postre, una tarta de manzana que había horneado con la ayuda de la niña. El comedor, que antes solo usaba para cenas de negocios ocasionales,
se había transformado gradualmente durante estos meses. Las paredes, antes decoradas con pinturas abstractas y costosas, ahora mostraban una mezcla de arte moderno y dibujos de María enmarcados en madera trabajada por Antonio. La gran mesa de caoba, que solía parecer demasiado grande y formal, ahora se sentía acogedora con el mantel bordado que Carmen había sacado de su colección personal. «¿Sabes?», comentó Antonio mientras servía el vino, «hace mucho que no me sentía tan útil, tan vivo. Cuando enfermé y tuvimos que vender el taller, pensé que nunca más podría trabajar la madera. Fue como perder una parte de mí mismo». María, que estaba ayudando a Carmen a servir la paella, añadió, «Deberías ver todos los planes que tiene papá para el nuevo taller. Ha diseñado muebles increíbles, y dice que podré ayudarlo después de hacer mis deberes». Sobre eso, intervine, he estado pensando. El local que compramos para el taller en Arturo Soria necesitará algunas modificaciones. Quiero asegurarme de que tenga el mejor sistema de ventilación posible y todas las medidas de seguridad necesarias. «Carlos», comenzó Antonio, con emoción en su voz, «no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando nos encontró aquella noche». «No», le interrumpí suavemente. «Ustedes han hecho más por mí de lo que imaginan. Esta casa nunca había sido realmente un hogar hasta que llegaron». Era cierto. Miré alrededor de la mesa y vi cómo mi vida había cambiado en estos meses. Las risas de María llenando los pasillos antes silenciosos, el olor a madera y barniz mezclándose con el aroma de las galletas recién horneadas de Carmen, las conversaciones durante la cena sobre el día a día. Los pequeños logros y desafíos. «Tengo una propuesta que hacerles», dije después de un momento. «He estado hablando con mi abogado, y si ustedes están de acuerdo, me gustaría hacer esto oficial». «María, ¿te gustaría que fuera legalmente tu tutor?». El tenedor de María se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos, grandes y brillantes, se movieron de mi rostro al de su padre. «Esto no significa que dejes de ser hija de Antonio», me apresuré a aclarar. «Solo que legalmente yo también sería responsable de tu bienestar y tu futuro. Y Antonio, me gustaría que aceptara ser socio en el nuevo taller, no solo empleado. Quiero que sea tanto tu proyecto como mío». El silencio que siguió fue intenso. Carmen, que había estado a punto de servir más paella, se quedó inmóvil con el cucharón en el aire. «¿Eso significa que podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó María con voz pequeña. «Si eso es lo que quieren, sí», respondí. «Esta es su casa ahora. De hecho, he estado pensando en hacer algunos cambios. El ático podría convertirse en un estudio más grande para ti, María, con espacio para tus libros y un área de trabajo junto a la de tu padre. Y Antonio, la casa necesita algunos muebles nuevos». No pude terminar la frase porque María había saltado de su silla y me abrazaba con fuerza. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa mientras murmuraba gracias una y otra vez. Antonio también se había levantado, aunque con más dificultad. «Carlos», dijo con voz quebrada, «cuando perdimos a Laura, pensé que nunca más tendríamos una familia completa. Pero el destino, o Dios, o lo que sea, nos puso en su camino aquella noche». Carmen, quien raramente mostraba sus emociones, se limpiaba discretamente los ojos con una esquina de su delantal. «Ya era hora», murmuró. Esta casa necesitaba una familia de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre visitas al abogado para iniciar los trámites de la tutela, reuniones con arquitectos para diseñar el nuevo taller, y largas conversaciones sobre el futuro, apenas teníamos tiempo de procesar todos los cambios. María había tomado la noticia con una mezcla de emoción y seriedad. Una noche, mientras revisábamos sus deberes en la biblioteca, me preguntó, «¿Puedo llamarte papá Carlos?». Para distinguir entre papá Antonio y tú. La pregunta me tomó por sorpresa, y sentí un nudo en la garganta. «Puedes llamarme como te sientas más cómoda», respondí. Ella asintió, pensativa. «¿Sabes? Mamá siempre decía que la familia es como un mueble bien hecho, necesita buenos materiales, tiempo, cuidado y amor para mantenerse fuerte. Creo que ella estaría contenta de vernos ahora». Antonio también estaba procesando los cambios a su manera. El proyecto del nuevo taller lo había revitalizado por completo. Pasaba horas en el pequeño taller de la casa,
haciendo bocetos y prototipos, enseñando a María los secretos del oficio que había aprendido de su padre. Mi padre siempre decía que la madera tiene memoria, le explicaba un día a María mientras trabajaban en un nuevo proyecto. Recuerda cada corte, cada golpe, cada caricia. Por eso hay que tratarla con respeto y amor. Carmen, por su parte, había asumido su papel de abuela adoptiva con naturalidad. Además de enseñarle a María recetas tradicionales, había comenzado a contarle historias de su propia familia mientras cocinaban juntas. Mi abuela hacía estas galletas de almendra en Navidad, le explicaba mientras amasaban juntas. Decía que el secreto está en amasarlas con alegría en el corazón. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza, María nos sorprendió con un anuncio. He decidido que quiero ser arquitecta, declaró con la seriedad que solo un niño puede tener. Así podré diseñar casas bonitas y papá podrá hacer los muebles para ellas. Y tú, papá Carlos, podrás construirlas. Antonio y yo intercambiamos una mirada divertida. Es un buen plan, dije. Aunque faltan algunos años para eso. Lo sé, respondió ella. Por eso estoy practicando mucho matemáticas con don Manuel. Dice que una buena arquitecta necesita saber muchas matemáticas. La transformación de nuestra familia no pasó desapercibida para nuestro entorno. Los vecinos de La Moraleja, que antes apenas me saludaban con un gesto distante, ahora se detenían a charlar cuando nos veían en el jardín o paseando por el barrio. La señora Carmela, la antigua vecina de Antonio y María, vino a visitarnos un domingo. Se quedó maravillada con el cambio en Antonio y no pudo contener las lágrimas cuando María le mostró orgullosa el taller y sus proyectos. Siempre supe que eran especiales, nos dijo antes de marcharse. Hay personas que, por mucho que la vida las golpee, mantienen su dignidad y su bondad. Ustedes son así. Una tarde, mientras observaba a María y Antonio trabajando juntos en el taller, Carmen se acercó a mi lado. ¿Sabe, señor? En todos mis años de servicio, nunca había visto esta casa tan viva. Es como si hubiera despertado de un largo sueño. Tenía razón. Mi mansión, que antes era poco más que un showcase de mi éxito empresarial, se había transformado en un verdadero hogar. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban con risas y conversaciones. La cocina, antes territorio exclusivo de Carmen, se había convertido en el corazón de la casa, donde nos reuníamos para compartir no solo comida sino también historias y sueños.